Tomás se despertaba todos los días antes de que saliera el sol. Los rayos del amanecer apenas comenzaban a teñir el horizonte de naranja y él ya estaba de pie, poniéndose sus sandalias gastadas. El pueblo donde vivía estaba en medio del árido desierto, una tierra donde la vegetación era escasa y el calor implacable. Su familia, marcada por la ausencia de su padre, sobrevivía con dificultades, manteniendo un pequeño rebaño de ovejas e intercambiando la leche de sus pocas ovejas por comida y otros productos esenciales. La vida de Tomás no tenía lujos ni momentos de descanso. Él era el hombre de la casa ahora. Cuidaba a su madre, que sufría por la pérdida de su esposo, y a sus hermanos pequeños, mientras gestionaba el rebaño que para su familia representaba la única fuente de sustento. Era una rutina extenuante, pero Tomás no cuestionaba. Sabía que el futuro de todos dependía de su dedicación. Cada día comenzaba de la misma forma: levantarse, tomar el bastón que había heredado de Mindodesem, su padre, y partir con el rebaño en dirección al pozo distante. El calor del desierto, que parecía sofocar el aire, hacía que el camino fuera aún más difícil. Pero Tomás nunca fallaba. Se veía a sí mismo como el pilar de su familia, el responsable de garantizar que todos tuvieran algo para comer y beber, aunque eso significara caminar horas bajo el sol abrasador. A su lado siempre estaba Tobías, el fiel perro guardián, que lo acompañaba en la protección del rebaño. Esa mañana, como tantas otras, el cielo estaba despejado, pero el aire caliente hacía que las sombras de las dunas se alargaran de forma amenazante. Tomás avanzaba con el rebaño en silencio, concentrado en la tarea que tenía por delante. La distancia hasta el pozo parecía interminable, pero ya estaba acostumbrado a eso. Cada paso del rebaño era marcado por el sonido amortiguado de las patas de las ovejas en la arena, y el olor cálido y seco del desierto llenaba el aire. Todo era tan rutinario que Tomás casi no notó la presencia de algo extraño adelante. Fue cuando el viento trajo un olor diferente, de algo o alguien que no pertenecía a ese lugar árido. Tomás levantó la cabeza y vio una figura caída en el suelo, medio enterrada en la arena. Se detuvo abruptamente, el corazón latiendo más fuerte. ¿Qué sería eso? La figura parecía humana, pero estaba tan cubierta de polvo que era difícil decirlo. El miedo comenzó a surgir en su pecho. ¿Y si era una trampa? ¿Y si era una emboscada de bandidos? Miró a Tobías, que estaba en alerta pero no ladró. Por un momento todo lo que Tomás quería era seguir adelante e ignorar esa visión. Pero una sensación de empatía lo invadió. Sabía que, si era un ser humano, no podría simplemente dejar a alguien morir en el desierto. Con la mente dividida, Tomás dio un paso hacia adelante, sin saber que ese simple gesto cambiaría su vida para siempre. Tomás vaciló por un momento, parado en la arena, observando al hombre caído. El sol parecía golpear con más fuerza sobre él, como si la tierra estuviera ardiendo debajo de sus pies. Una parte de su mente le gritaba seguir caminando, continuar con el rebaño, porque el sustento de su familia dependía de esa agua. El pozo estaba a horas de distancia y el tiempo se agotaba. Pero otra parte de su mente, esa que todavía creía que existía bondad en este mundo árido, insistía en que se acercara. ¿Y si muere aquí?, pensó. No puedo dejarlo aquí. El miedo era palpable, pero algo en su corazón le decía que esa decisión cambiaría su vida de una manera que él no entendía. Tomás dio un paso cauteloso. El sonido de la arena siendo aplastada bajo sus pies resonaba en el silencio del desierto. Tobías siguió el movimiento, pero se mantuvo a distancia, siempre alerta. Al acercarse al hombre, el calor y el olor a sudor y polvo eran intensos. Tomás se agachó junto a él y con un gesto vacilante tocó el hombro del hombre. Estaba muy débil,
La piel quemaba como si hubiera estado expuesto al sol durante días. El corazón aceleró cuando se dio cuenta de que aún estaba respirando, pero con dificultad. El hombre no se movía, sus ojos estaban cerrados y su respiración era ruidosa e irregular, como si estuviera luchando por la vida. Con manos temblorosas, Tomás sacó el pequeño cántaro de agua que llevaba con mucho cuidado y comenzó a verter algunas gotas en la boca del hombre. Sabía que cada gota era preciosa, tal vez la última oportunidad para salvar esa vida. El desespero se apoderó de su pecho al darse cuenta de que estaba dando más agua de la que pensaba poder ofrecer. Pero el instinto de ayudar fue más fuerte que el miedo a la escasez. No puedo dejarlo aquí, pensó de nuevo, aunque una parte de él sabía que esta acción podría significar su propia pérdida de recursos para el día. El agua parecía hacer efecto. El hombre comenzó a mover los dedos lentamente y su respiración se calmó un poco. Cuando abrió los ojos, al principio parecía confundido. Miraba a Tomás como si lo viera desde un lugar distante. El niño se inclinó hacia él, sus ojos fijos en el hombre, esperando que dijera algo. ¿Qué te pasó?, preguntó Tomás, pero la voz salió más como un susurro. El hombre no respondió de inmediato, pero sus ojos comenzaron a enfocarse y murmuró palabras desconectadas como si estuviera luchando por recordar algo. Dejado para morir, robo, me abandonaron. La voz era débil, pero las palabras que salían de la boca del hombre eran lo suficientemente claras como para hacer que el corazón de Tomás latiera más rápido. No sabía quién era ese hombre, pero la mención de haber sido abandonado en el desierto después de ser robado dejaba claro que había mucho más en esa historia de lo que él imaginaba. Tomás sintió un frío extraño en el estómago. Lo que había encontrado allí no era solo una persona perdida, sino alguien con una historia, tal vez incluso más complicada de lo que podía imaginar. Dudó por un momento, mirando al hombre, sin saber qué hacer a continuación, pero sabía que no podía dejarlo allí. Aunque fuera un extraño, aunque fuera alguien de otro mundo, la empatía no hacía distinción de clase o estatus. Lo que importaba ahora era salvar esa vida. Tomás no sabía qué hacer con las palabras desconectadas del hombre. Parecía haber sido abandonado en el desierto, pero en su cabeza no podía entender el porqué. El hombre, que ahora se revelaba ser alguien muy diferente de lo que Tomás había imaginado, se estaba recuperando lentamente. Apenas podía sentarse, pero los ojos comenzaban a brillar con un poco más de claridad, como si el contacto con el agua y el alivio de su sed estuvieran reanimando algo dentro de él. Tomás, todavía aprensivo, observaba todo con cautela, sin saber si estaba ayudando a un amigo o a un enemigo. Pero algo dentro de él le decía que estaba haciendo lo correcto. Recordó las palabras de su madre, que siempre le había enseñado a ayudar a los demás, incluso si eso no le traía ninguna recompensa. Haz el bien, sin esperar nada a cambio, le decía, y esas palabras resonaron en su mente en ese momento. Héctor, ahora más consciente, comenzó a mirar a Tomás de manera diferente. Aún estaba débil, su respiración irregular, pero a medida que la arena parecía acomodarse alrededor de ellos, comenzó a darse cuenta de que ese joven, ese niño, no era como cualquier otro ser humano que él hubiera conocido. Tomás no tenía miedo, no mostraba desconfianza. Era solo un niño humilde, de un mundo totalmente diferente al suyo. Él, que estaba acostumbrado a una vida de lujos, fama y riqueza, ahora se encontraba ante una situación que no podía controlar, y más sorprendente aún era el comportamiento de Tomás, que lo ayudaba sin saber quién era él realmente. Tú me salvaste, murmuró Héctor con la voz rasposa, los ojos aún tratando de adaptarse a la luz. Tomás no sabía qué decir.
No quería llamar más la atención sobre la situación de Héctor, ni importarle quién era ese hombre. Para él, no importaba si el hombre era un millonario o un simple viajero. Lo que importaba era que alguien necesitaba ayuda y él estaba allí para ofrecerla. Pero al escuchar la gratitud en la voz de Héctor, algo dentro de él cambió. Sintió una punzada de curiosidad, pero también cierta duda. ¿Quién era ese hombre al final? ¿Qué hacía allí, perdido en el desierto? Mientras el hombre intentaba levantarse, Tomás le ofreció el apoyo de su hombro, con una firmeza que no sabía que poseía. Héctor se apoyó en él, los pasos vacilantes y pesados. El niño lo guiaba cuidadosamente, ayudándolo a caminar hacia un lugar más seguro, donde pudieran resguardarse del calor intenso. La relación entre los dos era extraña, sin palabras, pero cargada de una especie de comprensión silenciosa. No se conocían, pero había algo que unía sus historias de una manera que ni Tomás ni Héctor podían entender. Cuando Héctor finalmente pudo acostarse bajo una pequeña sombra creada por las rocas, suspiró profundamente, como si comenzara a sentirse aliviado. La simple acción de Tomás había transformado el curso de su destino. Él no lo sabía, pero algo más profundo estaba sucediendo allí. Algo que tal vez no se resolvería solo con la recuperación física, sino con un cambio que resonaría en ambos de manera permanente. A medida que avanzaba el día, el calor del desierto comenzaba a dar señales de que la noche se acercaba, pero el sol seguía ardiendo con intensidad. Héctor parecía más tranquilo. Su respiración estaba más controlada y comenzaba a recuperarse lentamente. Tomás, aunque agotado por el viaje y el esfuerzo de ayudar, permaneció al lado de Héctor, cuidándolo con la misma dedicación que tenía por su propia familia. Pero mientras observaba al hombre recuperar fuerzas, algo comenzaba a rondar la mente del niño. ¿Quién sería ese hombre? ¿Y por qué estaba allí, solo, abandonado en medio del desierto? No era normal que alguien fuera dejado a su suerte en un lugar tan inhóspito. Héctor parecía percibir los pensamientos de Tomás, y antes de que el niño tuviera el valor de preguntar, habló con la voz aún rasposa y llena de pesar. «Yo no sé cómo llegué aquí. Me robaron. Me dejaron morir». Las palabras de Héctor cayeron como un peso en el aire, y Tomás sintió una mezcla de confusión y compasión. La realidad de lo que tenía frente a él comenzaba a formarse de manera más clara. El hombre no solo era alguien perdido, era alguien que había vivido en un mundo de excesos, pero que, en ese momento, parecía más vulnerable que cualquier otra persona que Tomás hubiera encontrado. «¿Robado?», repitió Tomás, tratando de entender la gravedad de la situación. Héctor intentó sentarse, pero el dolor y la debilidad se lo impidieron. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera recordando los eventos que lo habían llevado hasta ese punto. «Sí», murmuró, «fui víctima de un golpe. Personas en las que confiaba me traicionaron. Me dejaron aquí, en medio del desierto, sin agua, sin nada, solo para verme morir». Héctor parecía en shock sus propias palabras, pero al mismo tiempo había una cierta aceptación en ellas, como si ya se hubiera resignado a la idea de que eso era el final de su historia. Sin embargo, el simple acto de que Tomás le hubiera ofrecido ayuda ya estaba cambiando su perspectiva. Tomás no sabía qué decir. Miró al hombre con una mezcla de sorpresa y solidaridad. No comprendía completamente lo que significaba ser alguien como Héctor, alguien que ya lo tenía todo y, sin embargo, había sido dejado para morir en el desierto. Pero Tomás sintió algo más profundo en las palabras del hombre, algo que hacía que el dolor y el sufrimiento de Héctor resonaran en su propio pecho. Se dio cuenta, de alguna manera, que no importaba cuán ricos o poderosos fueran, las personas seguían estando sujetas a la soledad, al abandono y a la lucha por la supervivencia. La vida para ellos también era difícil, tal vez incluso más difícil
de lo que Tomás imaginaba. A medida que pasaban las horas y el sol comenzaba a esconderse, en el horizonte, Héctor se sentía progresivamente más fuerte. El agua que Tomás le había dado, aunque escasa, parecía haberle salvado la vida. El calor del desierto aún era implacable, pero ahora al menos estaban protegidos en una pequeña sombra de piedras. Tomás seguía a su lado, atento, pero el peso del cansancio parecía haberse instalado sobre sus hombros. No tenía dudas de que su día ya había sido más largo de lo habitual, pero no le importaba. Estaba haciendo lo que sentía que era lo correcto, y eso le daba fuerzas para seguir. Héctor miró a Tomás y por primera vez vio a ese niño con otros ojos. Ese niño sencillo, con ropa gastada y una expresión seria de quien lleva responsabilidades, no era como las personas que él conocía, que vivían en una burbuja de lujo y comodidad. Tomás no tenía idea de quién era Héctor, pero su bondad era genuina. No esperaba nada a cambio, y eso tocó profundamente el corazón de Héctor. Él, que había vivido rodeado de personas que solo querían sacar algo de él, ahora se encontraba ante una pureza rara, una acción de bondad que no estaba atada a intereses egoístas. Tomás no lo veía como una oportunidad, sino solo como alguien que necesitaba ayuda. Con un suspiro pesado, Héctor se sentó con más firmeza, sus ojos fijos en Tomás. «No sé qué me pasó», dijo, su voz aún débil, pero más clara. «Mi vida parecía perfecta. Tenía todo, fama, dinero, una carrera brillante, pero en el fondo siempre me sentí vacío, como si todo fuera un gran teatro, una mentira. Cuando me dejaron aquí, pensé que era el final, pensé que ya no había más propósito para mi vida». Tomás, aunque estaba cansado y no sabía bien qué decir, sintió una gran empatía por ese hombre. Nunca podría imaginar lo que era vivir la vida de Héctor, pero sabía lo que era luchar por sobrevivir y llevar el peso de la responsabilidad. De alguna manera, las palabras de Héctor le hacían entender que todos, en algún momento, enfrentan batallas internas que no son visibles. Héctor miró al cielo, donde las estrellas comenzaban a aparecer, y continuó. «Siempre me pregunté si había algo más allá de lo que vivía. La fama y el dinero no me dieron paz, y cuando me dejaron aquí, me sentí más solo que nunca. Pero ahora, no sé, tal vez tú me hayas mostrado algo. No esperaba ser salvado por alguien como tú, Tomás. Alguien tan sencillo, sin interés en recompensas». Tomás escuchó, pero no sabía cómo responder. Para él, eso era solo parte de la vida. No había hecho más que lo que cualquiera haría en su lugar. Pero al mirar a Héctor, vio que su propia actitud había hecho una diferencia que ni siquiera imaginaba. Tal vez, en ese gesto de ayudar sin pensar en sí mismo, le había dado a Héctor algo más importante que cualquier riqueza material, una nueva perspectiva, una oportunidad para comenzar de nuevo. Cuando finalmente llegó la noche y las estrellas cubrieron el cielo del desierto, Tomás y Héctor estaban sentados en silencio, acompañados solo por el suave sonido del viento y el ocasional ladrido de Tobías. El niño, con la mirada perdida en las estrellas, no sabía bien qué pensar sobre todo lo que sucedía. El hombre que había encontrado, solo y desesperado, ahora parecía más fuerte, más tranquilo. Héctor se estaba recuperando, pero había algo más sucediendo allí, algo que Tomás no lograba entender completamente. Lo que sabía era que, al haber ayudado a ese hombre, no solo lo había salvado físicamente, sino que también le había ofrecido una oportunidad para comenzar de nuevo. Héctor, por su parte, sentía un cambio profundo dentro de sí mismo. Se sentía renovado, pero no solo en términos físicos. Las palabras que había dicho a Tomás sobre lo fútil de su vida hasta ese momento seguían resonando en su mente. Nunca se había sentido tan vulnerable, tan pequeño frente a alguien tan sencillo. Su vida de lujo, de fiestas, de autosuficiencia, ahora parecía vacía,
Recordaba el vacío en su corazón, la constante búsqueda de algo que llenara el espacio dentro de él. Y de repente, algo tan simple, tan humano como la bondad desinteresada de Tomás, parecía ser la respuesta que nunca supo que buscaba. Sabía que tenía que hacer algo en retribución, algo que pudiera realmente marcar la diferencia, algo que fuera más que un simple agradecimiento. «Tomás», comenzó Héctor, su voz más firme ahora, sin el tono de fragilidad que había dominado sus palabras antes. «Sé que esto puede sonar extraño, pero necesito que me escuches. Me salvaste y no puedo simplemente irme y olvidar lo que sucedió aquí. Tengo mucho que ofrecer y tal vez me haya alejado de todo eso durante mucho tiempo, pero vi en ti algo que me hizo darme cuenta de que el verdadero valor de la vida no está en las cosas materiales, ni en lo que se puede poseer. El valor está en las personas, en las acciones que tomamos y en cómo elegimos vivir. Y quiero cambiar, Tomás. Quiero hacer algo por ti, por tu aldea». Tomás lo miró, un poco sorprendido. El hombre hablaba en serio. Tomás no sabía qué responder. No estaba acostumbrado a recibir promesas o ofertas de ayuda, y la idea de que Héctor intentara retribuir de alguna manera le parecía distante, casi como algo irreal. Pero las palabras de Héctor eran sinceras, y eso lo tocaba. No había codicia en los ojos de Héctor, no había deseo de sacar provecho de la situación. Estaba hablando de corazón, como alguien que finalmente había entendido algo fundamental. «No necesitas hacer nada por mí», respondió Tomás, su voz firme pero amable. «Solo hice lo que cualquiera haría. Y si realmente quieres ayudar, lo mejor que puedes hacer es no darme nada, sino usar tus fuerzas para hacer el bien donde sea necesario. Solo soy un niño, pero la aldea, ella necesita más que solo buenas intenciones. Yo cuido el rebaño, pero lo que todos realmente necesitamos aquí es algo más importante. Agua. Agua para plantar, para vivir, para sobrevivir». Tomás no sabía si el hombre entendería lo fundamental que era esto, pero sus palabras venían de un lugar de necesidad genuina. Héctor permaneció en silencio por algunos segundos, como si estuviera procesando esto. Miró al horizonte, donde las dunas se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El desierto parecía infinito e implacable, pero al lado de Tomás sintió que había algo más en el mundo que el vacío que había conocido hasta ese momento. Sabía que el niño tenía razón. Lo que su aldea necesitaba no era dinero, ni algo material. Necesitaba algo tan simple, pero a la vez tan esencial: agua. El pensamiento le trajo una idea y se giró hacia Tomás, ahora con una mirada decidida. «Tienes razón», dijo Héctor. «El agua es lo que todos necesitan, y si puedo hacer algo por ti, por tu aldea, será eso. Traeré ayuda. Movilizaré a personas para que se caven un pozo aquí, un pozo lo suficientemente profundo para que el agua nunca falte a ustedes. Tengo los recursos y los usaré para asegurar que tu aldea tenga lo que necesita para prosperar. No es un favor para Tomás, sino un reconocimiento de todo lo que me enseñaste. Y tal vez sea la manera de comenzar a reescribir mi propia historia». Tomás no sabía qué responder. La idea de un pozo, algo tan grande y transformador, parecía un sueño lejano. Pero al mirar a Héctor, vio que ese hombre hablaba en serio y su gratitud por la vida simple y genuina de Tomás se estaba traduciendo en acción. «Si consigues hacer eso», comenzó Tomás, su voz llena de incredulidad, «eso cambiaría todo, cambiaría la vida de todos aquí. Pero no lo hagas por mí, hazlo por la aldea, hazlo por las personas que lo necesitan». Héctor asintió, y en ese momento una profunda comprensión los unió. Ya no eran solo dos extraños en el desierto. Ahora estaban conectados por algo más grande, algo que trascendía la diferencia de sus vidas y experiencias. Estaban unidos por la voluntad de cambiar, por la necesidad de hacer el bien sin esperar nada a cambio,
Tomás, el niño simple y humilde, y Héctor, el hombre que había vivido una vida de excesos, ahora sabían que habían encontrado algo esencial. El verdadero valor de la vida no estaba en lo que se poseía, sino en lo que se daba a los demás. Unas semanas después, Héctor cumplió su promesa. Con la ayuda de un equipo de ingenieros y trabajadores, trajo equipos pesados, máquinas y especialistas para perforar el suelo árido y construir un pozo profundo que proporcionaría agua potable para toda la aldea. Tomás observaba todo con incredulidad. La visión de tantas personas trabajando juntas, cavando el suelo, traía una sensación de esperanza que nunca imaginó ver en su vida. Las dunas de arena, antes implacables y sin vida, comenzaron a ceder ante la fuerza de la acción humana. El agua fue finalmente encontrada, brotando del fondo de la tierra como un regalo que parecía mágico para todos los que estaban allí. Cuando el pozo se terminó, toda la aldea se reunió alrededor de él. Era una celebración simple, pero llena de significado. El sudor, los sacrificios y los esfuerzos de todos, liderados por la ayuda de Héctor, habían dado frutos. El agua fluía limpia y fresca, y ahora la aldea tenía lo que necesitaban para vivir y prosperar. La sensación de alivio era palpable, como si el desierto finalmente se hubiera rendido al poder de la solidaridad y la acción colectiva. Para Tomás, ese momento no era solo sobre el agua, sino sobre la transformación que había ocurrido en la vida de su comunidad y, más importante aún, en la vida de Héctor. Héctor, por su parte, no regresó a su vida anterior, no buscó recompensa, no trató de explotar la situación para beneficio propio. Se quedó en la aldea por un tiempo, observando el cambio que su ayuda causó. Aunque Tomás no lo supiera, el hombre se había alejado de su pasado, de su antigua vida de fama y excesos. Comenzaría a usar su influencia para apoyar causas como esa, para ayudar a personas que, como Tomás, necesitaban algo más que solo lo material. Se había convertido, de alguna manera, en un reflejo de Tomás, de su sencillez y generosidad, y eso había llenado el vacío que siempre había sentido. Cuando la historia de Tomás se difundió, no solo se celebró su coraje, sino su humildad. La historia de un niño simple que prefirió salvar a un extraño, incluso cuando eso significaba arriesgar su propia supervivencia, tocó a muchas personas. Y pronto, un equipo de cineastas decidió hacer una película sobre su viaje. La película no trataba sobre la riqueza o el poder, sino sobre algo más profundo: la verdadera bondad y el impacto de las pequeñas acciones de un ser humano sobre el mundo. Tomás, sin embargo, nunca se vio como un héroe. Continuó con su vida simple, cuidando de su madre, de sus hermanos y del rebaño. Para él, la verdadera recompensa era ver a la aldea prosperar, los campos comenzando a florecer nuevamente, los niños riendo y corriendo cerca del pozo recién inaugurado. La transformación que Tomás y Héctor vivieron ese día no solo se trataba de lo que ocurrió entre ellos, sino de lo que inspiraron en todos a su alrededor. La aldea ahora tenía más que agua, tenía la fuerza de la unión, el coraje de ayudar al prójimo y la fe de que incluso en las condiciones más difíciles aún había espacio para la bondad. Tomás, con su fe inquebrantable y humildad, continuó siendo el pilar de la comunidad, pero ahora sabía que muchas veces las cosas más valiosas de la vida no vienen de lo que se recibe, sino de lo que se da. Nunca olvidó la lección más importante de todas: la verdadera grandeza está en hacer el bien, sin esperar nada a cambio. El legado de Tomás perduró por generaciones. Su historia fue contada de boca en boca, inspirando a otros a actuar con bondad, a creer que, incluso en tiempos de desesperación, el simple acto de ayudar a alguien puede cambiar el curso de una vida e incluso de toda una comunidad. El desierto
que antes parecía implacable, ahora era testigo de una nueva realidad, la de que, cuando hay fe, coraje y humanidad, hasta el lugar más árido puede florecer. ¿Qué crees que es más importante? ¿Actuar con bondad sin esperar nada a cambio o buscar formas de ayudar a los demás cuando esto también nos trae algún tipo de beneficio? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gustó esta historia de superación y transformación, no olvides darle me gusta e inscribirte para más relatos inspiradores como este.